Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí maravillosamente, aquí en esta terraza, el sol, el mar, Barcelona, los tejados de la ciudad, sitio primoroso. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Pues lo primero que me sale decirte es casi por defecto, ¿no? Porque creo que desde que era adolescente había en mí una vena que me llevaba hacia lo artístico, no sé por qué, y algo que me empujaba. Y como no pude ser futbolista, porque me gustaba mucho el fútbol, pero ya me di cuenta que no tenía las facultades, tenía buen toque, tengo buena técnica, pero físicamente no tenía las facultades para ser un futbolista de élite. Y a mí, que me gusta tanto la música de todo tipo, ¿no? Y el rock, yo quería ser como Mick Jagger o como Jimmy Page de los Led Zeppelin, tocar así de bien la guitarra, o que Richards, y por mucho que me afané durante un tiempo en aprender a tocar la guitarra, aprendí, pero también me di cuenta que no era lo suficientemente bueno, ¿no? Y que era una pérdida de tiempo destacar, que ya iría a ver conciertos, que ya me compraría muchísimos discos, etcétera, ¿no? Como tengo la casa plagada de discos. Mi tío era dibujante de cómics y también pintaba, ¿no? Y me regaló pues pinturas para pintar al óleo, ¿no? Y me puse una temporada de pintar, ¿no? Y bueno, tampoco se me daba mal, pero tampoco yo veía que no sé, que era Dalí, ¿no? O que pudiera ser el Greco. Lo mismo me ocurrió con la escritura. Empecé a escribir sobre todo poemas, porque me gusta mucho la poesía, y empecé a escribir algunos poemas que, bueno, los daba a los amigos y me decían, joder, qué bonito, está muy bien, ¿no? Pero otra vez me pasó lo mismo que lo anterior. Entonces al final, ya cuando tenía 21, 22, 23, yo, que por supuesto, ¿no? Pues iba y veía mucho cine y tenía una pasión por el cine tremenda. Era de una barriada como Vallecas, periférica, como podía ser aquí La Mina, Hospitalet, Belviche, ¿no? Y es verdad que el cine que yo veía en esa época era el cine de barrio, el cine de los cines de barrio, que había cada 2 calles, había un cine maravilloso, de hecho es que han desaparecido todos, de barrio, con las sesiones dobles, y veía un montón de películas, algunas estupendas, pero es verdad que tampoco llegaban ese otro tipo de películas que luego fueron las que me fueron formando a mí, a raíz de que doy el paso ese de salir al centro de la ciudad, ¿no? Estás en el barrio, en la periferia, ir a Madrid, que era como se llamaba, como decíamos, voy a Madrid, ¿no? Ahí del barrio voy a Madrid, parece que eras un paletito ahí y tal, ¿no? Y llegabas de repente en el año 77-78 a los cines Alphaville, que fueron los primeros que empezaron a programar las películas de Herzog, de Wim Wenders, de la Nouvelle Vague, ¿no? Y de repente, joder, me encuentro con un mundo, ¿no? Tan alejado, ¿no? De lo que pudiera ser mis vivencias en el barrio, que a mí eso me apasiona, ¿no? Y entonces, además, ya por supuesto me voy dando cuenta que en el cine, de alguna manera, para ser director, ¿no? integra la literatura, tienes que escribir un guión, integra la música, integra la fotografía. También estudié fotografía y me fui a Canarias a comprarme una cámara, una Nikon barata, y me puse a hacer fotografías, ¿no? Entonces integraba todo eso y digo, joder, a ver si voy a valer para el cine. No soy lo suficientemente bueno en todo lo demás, a mejor el cine, que es bueno, pues es como una mezcla de todo, y pues me apunté me empecé a trabajar en Assicurazione Generali, una compañía de seguros que tenía un horario de 7 a 3 de la tarde, y con el dinero que ganaba, ¿no? Me permitió poderme pagar, ¿no? Los estudios de cine en la escuela Taller de Artes Imaginarias, que era
habían cerrado la Escuela Oficial de Cine cuando en el año 83 y yo empecé a estudiar ahí cine. Hice 2 años, el primer año general de producción, fotografía y todo, y en el segundo me especialicé en dirección. Tuve la suerte de tener 2 profesores mágicos que me hicieron aún amar más el cine y que me permitieron además acompañarles no solo en clase sino fuera de clase, como fue Miguel Picazo, la tía Tula, una referencia del cine, y Extramuros, maravillosa, bueno, y Antonio Drobe, Palabras Mayores. Con Antonio Drobe era una pasión ver películas del oeste con él, ¿no? Y discutir con él y salir luego, pues siempre iba vestido además de como un personaje del oeste y salíamos al bar, ¿no?, de al lado y nada, él se tomaba sus copazos, ¿no? Y ahí pues hablábamos además de toda los directores mágicos que había conocido, ¿no?, pues a lo largo de su carrera, ¿no? Y bueno, pues incluso en el corto que hice de fin de carrera le di un personaje porque él era muy actor y de hecho sale en varias películas y sobre todo en una película que para mí es mágica, tanto que amo la música, que es 1, 2, 3 al escondite inglés de Iván Zulueta, ¿no? Y producida por Borao. Producida por Borao, sí señor. Wow, pues bueno, no espero haberte contestado porque hago cine. La historia esta. Y ¿por qué en todo tu cine? Bueno, eres vallecano del 57, si no me equivoco. O sea, tú viviste mucho de primera mano, siendo joven y ya teniendo una idea muy cercana de lo que fue los kinky, los delincuentes, aquel paso de la transición. Y eso siempre ha formado parte de tu cine, siempre. Junto a María Reyes. María Reyes Arias, sí, es que es nombre compuesto. Hay gente que piensa que el apellido es Reyes, vale, pero es María Reyes Arias, es nombre compuesto. Pues, o sea, desde siempre, o sea, ha habido de una manera directa o indirecta siempre esa época de la transición, de cuando eras joven. ¿Por qué hablar tanto de esa época? ¿Por qué te toca tanto? Es que no sabría en un momento no sabría a lo mejor contar otras cosas, ¿no? A lo mejor es que mi mundo es muy limitado, ¿no? Es verdad que luego cuando he ido conociendo la biografía y la filmografía de otros directores, pues hay un director, claro, joder, que raya, claro, una altura divina para mí, que es Martin Scorsese, pero es como preguntarle a Martin Scorsese por qué toda su primera parte de filmografía la rueda pues en el Bronx con una serie de personajes que él conoce, italoamericanos, en un mundo en el que él se había desarrollado. Él tiene esa fascinación y es el mundo que conoce. Luego sí, a partir de ahí ya ha hecho otro tipo de películas o otro tipo de historias que salen un poco del barrio, ¿no? Pero yo hasta ahora aún no he logrado, ¿no?, el salir, digamos, de la barriada. Es verdad que sí que he tocado algunos guiones de cortos, ¿no? Pues por ejemplo el documental que hice, que ganó el premio Goya hace 2 años, que no tiene nada que ver con el barrio, ¿no? Por ejemplo, una obra de teatro que estuve 1 año y medio por ahí, que fue mi primera incursión en el teatro, que tampoco tenía nada que ver con el barrio, que también la hice con María Reyes Arias y que era una comedia, ¿no? Y salió un poco también de esa temática, pero ahora recuerdo cuando te comentaba antes lo de cuando empecé a estudiar, mira, la primera clase que dimos con Miguel Picazo era muy serio, ¿no? Y era como imponía y era muy profesor, porque te ponía notas, cosa que no hacían los demás, y te hacía exámenes, ¿no? Es decir, pero ¿cómo que no se haces exámenes, no? Y te ponía notas 0, 3, o sea, para que te diera, yo recuerdo que en los 2 o 3 exámenes que me hizo, yo tuve la suerte de que me dio un 5, que yo creo que junto con algún compañero o compañera en su momento fue la nota más alta que dio, ¿no? Pero era así 0, 2, 3, bueno, el primer día de clase nos coge, se presenta muy serio, muy riguroso como era él y tal, ¿no? Y cojan papel, boli y cuéntenme quiénes son ustedes, por qué hacen cine, igual la misma pregunta que tú me has hecho, y qué película les gustaría a ustedes hacer el día de mañana, ¿no? Y claro, tú fíjate
que en ese momento que yo tampoco tenía muy pensado esa respuesta, ¿no? Pero yo lo que escribí, lo recordaré siempre, era una película sobre mi barrio y sobre las vivencias de mi barrio, porque era muy jovencito, pero tenía tantas vivencias que yo había visto en las chabolas, en las casitas bajas, en el descampado, las peleas, en los kinkis, la violencia de género que se veía ya, pues, que son, ¿no? en las peleas entre mujeres allí en el barrio, que yo con 12, con 10 años, aquello para mí era, me daba esta grima, porque se pegaban mujeres, se tiraban del pelo, ¿no? O sea, unas situaciones, ¿no?, tan rocambolescas, ¿no?, y tan crudas, ¿no?, de lo que es la naturaleza humana en una barriada donde al principio, pues eso, no había agua, no había luz, no había, las calles eran de barro hasta que las empezaron a asfaltar, hasta que hubo una vida un poco mejor, ¿no? Ese descampado que se veía siempre en la ciudad a lo lejos, ¿no? Las prostitutas que iban al campo a prostituirse, esa parte asalvajada nuestra de cómo en Entrevía está todo rodeado de trenes, ir a las vías, que cada día era una aventura, meternos en los trenes antiguos que estaban allí, que estaban en los depósitos. Era todo una suerte, los recreativos, los billares, era una suerte de vivencias que yo eso quería trasladarlo, ¿no?, de alguna manera al cine, porque es verdad que hasta ahora lo que yo había visto y lo que todo ese mundo no estaba retratado, o sea, ese horizonte, ese campo no estaba retratado en el cine como yo lo había vivido de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ya desde el corto de Entrevías, pues aunque tú no lo sepas, claro, es una película que aunque está sacada, digamos, ¿no?, de un cuento corto de Almudena Grandes, el vocabulario de los balcones, pero como muy bien decía ella en todas las promociones que hacíamos y que de todas siempre ha dicho, ¿no?, yo no, por lo menos Polo Bagini, y eso lo confieso aquí, que de todas las adaptaciones de sus libros esta era la mejor adaptación en espíritu que habían hecho de un libro suyo, y en el caso no es una novela de esas gordas de Almudena, sino es un cuento muy cortito que yo lo que hice fue adaptarla y cambiarle el protagonismo del personaje y llevármelo a mi barrio y convertir a Andrés Gertrudis en un alter ego mío, porque Andrés Gertrudis es un alter ego mío. Entonces todo lo que no está en el cuento son vivencias mías en esa edad, de mis enamoramientos, de cómo yo vigilaba a las chicas que yo quería a través de los prismáticos. Almudena tiene más o menos la misma edad que tú. Sí, exacto. Soy de la misma. Sí, y Luis García Montero, somos todos, que Luis García Montero le conocí a la par, entonces me embebí en su poesía y me fascinó tanto, ¿no?, que bueno, pues que es una parte fundamental en la película también su poesía, y que me inspiró muchísimo, y luego además pues le modifiqué el título de la película, que en principio iba a ser El vocabulario de los balcones, como el cuento de Almudena, y le puse el título de un poema de Luis García Montero, aunque tú no lo sepas, que me lo agradeció siempre tanto que a los pocos años, ¿no?, me dedicó, en uno de sus mejores libros, Por fin viernes, me dedicó un poema, que eso es algo que es, para mí será la historia, a Juan Vicente Córdoba, un poema que tiene mucho que ver con la película, que es una auténtica preciosidad. Entonces encima era como ese chico de barrio, cineasta, que Luis García Montero le dedica un poema. ¿Quién iba a pensar eso cuando yo tenía 20 o 25 allí en el barrio y éramos a veces pues un trozo de carne, ¿no?, allí sin más, ¿no?, sin cultura, con muy poca educación. ¿Y Kinky Stars nace de volver a mirar tu juventud, tu infancia a través de otros? ¿O cómo surge la idea? ¿Por qué hacer esta película? Y una película calidoscopia, que toca muchísimos temas de aquella época de esta y los interrelaciona, los hace mirarse. Kinky Star, como las películas que yo he hecho, han ido brotando, digamos, por
porque no he logrado a lo mejor mostrar todos los temas que yo quería en las películas anteriores, ¿no? Y como que aún me quedan cosas por contar, ¿no? El barrio... digamos, el barrio tiene tela. Y... Es un barrio muy grande, Vallecas. Sí, es el barrio más grande de Madrid y yo creo que de toda España. ¿Cuánta gente vive? Pues hace poco había una densidad, había una densidad de 600.000. Sí, es que es más grande que claro, es que ten en cuenta que Madrid ahora mismo estaremos en los, no sé, 7, 8 millones de habitantes. 600.000 personas. Sí, no, ahora puede estar cerca de 1 millón de habitantes, o sea, en un barrio. Impresionante. Claro, pero es que es un barrio que tiene un equipo en primera división de fútbol, el Rayo Vallecano, entonces... Que es poca broma. Poca broma, entonces eso ya te marca mucho también, ¿sabes? Para un poco conocer la magnitud. Es verdad que bueno, pues con el tiempo y con el símil del fútbol también lo tiene el Getafe y Leganés, que son barriadas más periféricas, porque ponte Vallecas, y Vallecas siempre estuvo como en el límite de la ciudad, o sea, era gráficamente era el centro de la ciudad, llegar al puente de Vallecas era todo campo, ¿sabes? Costaba llegar, era como, por eso todo ese extrarradio, digamos, en mitad de los años 50 fue donde se prodigó el chabolismo de todos los inmigrantes que llegaban del sur de España, ¿no? Y ese chabolismo fue ampliando y uniéndose con la ciudad, ¿vale? Y es verdad que luego ya años después, ¿no? Pues eso fue ya otros focos, Leganés, Getafe, ¿no? Que eran también comunidades más pequeñas, que son como pequeños pueblos, ¿no? Y que bueno, que vale, que tienen su equipo de fútbol, pero que son en sí mismo más pequeños que lo que es Vallecas, ¿no? En sí mismo. Volviendo a Conquistar, pues yo había hecho una película también documental hace unos años titulada Flores de Luna. Entonces yo ahí narraba que era también algo que yo había visto que no se había hecho, ¿no? Y se había hecho una película de ficción, se habían hecho 2 o 3 películas de ficción que tocaban, ¿no? En los años 60 tocaban un poco el tema de la inmigración, pero tocaban el tema de la inmigración, no de la inmigración interna de este país, ¿no? Ese momento donde España pasa de lo rural, digamos, al urbano, sino que se había tocado sobre todo la inmigración fuera de España. O sea, había varias películas de ficción de Carlos Iglesias, etcétera, donde contaban esos españoles que inmigran a Suiza, o incluso en los 70, lo de los Pirineos, tal, o sea, películas españolas en París, tal, que eran películas que marcaban la inmigración también a Francia, a Suiza, a otros países, Alemania, ¿no? Pero nunca se había contado la inmigración interna. ¿Por qué ese proceso de inmigración? Porque todo ese proceso de la llegada de todas estas personas, ¿no? Vecinos a las barriadas de las periferias, que es un hecho que se produce un símil absolutamente idéntico tanto en Madrid como en Barcelona, ¿no? Aquí le llamaron barraquismo, pues en Madrid se llama chabolismo. Eran ciudades que se estaban industrializando en esa época, desde la llegada sobre todo más en Madrid, ¿no? Porque es verdad que Cataluña ha ido siempre un poco por otra onda, más fuera de lo que era la dictadura en ese momento, pero de la llegada de Eisenhower a España y el tratado con Franco y tal, pues hay dinero y tal, y en España pues a finales de los 50 se empiezan a construir las universidades en las afueras, tal, y hay mano de obra, sobre todo en la construcción. Y entonces la gente que estaba recogiendo oliva de mala manera y que muchos de ellos no tenían ni trabajo en la oliva porque sus padres, sus abuelos habían sido los derrotados de la República y había esas venganzas y tal, se venían pues con una mano detrás de la otra aquí a Madrid a ver qué podía ocurrir. Y entonces fue ese movimiento de boca a oído de amigos, de familiares, de que se construían la chabolita, que era un proceso que también ocurre eso en Milán, en Roma, en Italia, y que sí que también está representado en películas como Milagro en Milán o El Techo, Il Teto y tal, y que es un proceso idéntico, porque igual la policía venía y si no habías construido el techo por la noche te la derrumbaban y tal.
tal, ¿no? Y todos los vecinos había una solidaridad, ¿no? Además eso era tan bonito, ¿no? Y hoy tan despegado, ¿no? de la vida en la que ahora mismo tenemos en general, ¿no? Tan individualista, ¿no? Y todo ese proceso tenía unas ganas enormes de contarlo porque mis familiares habían sido también inmigrantes, habían llegado de Guadalajara, se habían sentado allí en Entrevías, en esta parte de Vallecas, en el campo. Mi abuelo era ferroviario y todo ese proceso pues lo había vivido, ¿no? Y sobre todo en el Pozo del Tío Raimundo, que había sido el germen de tantas historias, además, que se destacaba de todos los demás barrios pues por todo lo que había ocurrido con un cura, el padre Llanos, que tiene una película en sí mismo, que había sido confesor de Franco, que había sido un tipo falangista absoluto y que de repente cuando tiene 50 años, cuando ya hay poco de cambiar en nuestras vidas, el tipo pega un cambio, pega un giro, se va, deja toda la clase social de la burguesía, de las iglesias y de ser adalid, además, y profesor de todo lo que se fue esos nuevos políticos de los 60, fue profesor de Fraga y Ibarne, etcétera, etcétera. Deja todo ese mundo y se va allí a las barriadas, a las chabolas, al barro, ¿no? En principio yo creo que con una idea de evangelizar a todos esos pobrecitos que llegaban, y al final el tipo es seducido por ellos, abducido, digamos, y cambia de idea, ve lo que es la clase obrera, ve lo que es la humanidad, y el tipo se hace de izquierda, se hace del Partido Comunista, se hace amigo de Dolores Ibarurri. Bueno, increíble esa historia, ¿no? Y claro, de repente... Es interesante contarla. Es que esa historia está contada en Flores de Luna. ¿Tú no has visto Flores de Luna? No. ¿Has visto, aunque tú no sepas? Pues te tienes que hacer con Flores de Luna. Esa es una de mis grandes películas, de verdad. Flores de Luna, además, es una peli, para que te hagas una idea, que es documental, la seleccionan en el Festival de San Sebastián. Yo me voy a San Sebastián, la película de repente sale de San Sebastián magnificada. Es la primera película que emiten documental en versión española, en la 2, ¿no? En el programa Con Coloquio, un documental, un coloquio precioso, que con Luis Pastor, además, el cantautor que vino al coloquio porque él había sido también inmigrante extremeño, llegado a Vallecas y tal, y la película salió en DVD. Bueno, fue una película que yo, bueno, no sé, no tengo palabras de verdad para contar las cosas tan bonitas que se han dicho y la cantidad de seguidores. Es una película que tiene estudios, el último, el año pasado, de una universidad en Nantes, me escribió un francés que quería hacer una tesis, que estaba haciendo una tesis sobre las películas de barriadas, y entonces me mandó un cuestionario para contestar en esa tesis sobre Flores de Luna, para que te hagas una idea. Bueno, pues volviendo otra vez, que me estoy extendiendo mucho, te estoy contando mi vida, ¿vale? Para volver otra vez a Quinquistar, Quinquistar es una extensión donde lo dejé. Yo de repente, cuando durante 3 años de mi vida me meto en ese barrio, y yo conocía la historia de los abuelos, de todos esos personajes de 90 años, de 100 años, que yo en esa película les hago un retrato y hablo con ellos y les entrevisto. Pero cuando empiezo a conocer, que no es algo que yo tenía marcada en la ruta, a todos sus nietos, los que tienen 17 y 18, y perdona, voy a beber un poquito, y entro en los colegios donde van, les sigo en su vida en los parques, y noto el calado de pensamiento que tienen de no estudiar, todo el dinero, luego quieren buenos trabajos y dinero, pero nunca lo van a poder conseguir porque abandonan los estudios. Entro a la asociación de vecinos y me hablan del fracaso escolar, de los números que hay. Entro en muchos de ellos, me hablan, empiezan a llegar algunas tiendas de latinoamericanos y les rompen los cristales, la intransigencia. Ellos, que sus abuelos venían aquí como inmigrantes y no dejan, los jóvenes han salido racistas. Entonces, de repente es como, ¿qué está ocurriendo en este país? Entonces, eso es una parte de esa película, Flores de Luna, que yo quería ahondar más. Y entonces, de repente surge, pues a raíz de que llega a la Casa Encendida en Madrid la exposición de Quinquis de los 80, que había partido aquí del CCCB en Barcelona, que
que era maravillosa. El catálogo está muy... Y el catálogo, bueno, el catálogo como aparece en Kinky Star, eso es ya inencontrable, es una joya. Nada más es que es precioso, sí. El catálogo es que es tan bonito. Compré, mira, y siempre lo compro, pero esa vez no. Entonces, de repente es como, joder, si todo esto lo he vivido yo. Claro, mis amigos también pegaban palos. Y tengo fotos de ellos, ¿no? Que son como el torete, que son como el vaquilla, que son... Y cuántas aventuras he tenido con el Tejera, que estuvo en la cárcel por matar a un tío y me tenía una manía tremenda porque le pegué una pedrada cuando tenía 13 en las dreas estas que había, que parece a mejor que es algo... No, era como éramos un trozo de carne entre barrios y calles, quedábamos en el descampado y nos tirábamos piedras, o sea que parecerá un absurdo, pero se hacía. Y yo tuve la mala suerte de descalabrar a uno y vino un día, ¿sabes? Estábamos jugando ahí con un balón ahí en un pequeño descampado y vino con un cuchillo de su casa y me lo puso en el cuello, que yo recuerdo toda la vida ese momento y me escupió en la cara, ¿vale? Que es algo que represento, ¿no? Aunque tú no lo sepas, en unos billares, ¿no? Pasé un pánico atroz y entonces había un personaje que era porque yo, hombre, era listo en el colegio, era inteligente, sacaba buenas notas, era luego esa parte también de la calle, pero ¿qué ocurría? Que como se me quedaban las cosas, se hacía buenos exámenes, digamos que los más fuertes, los que tenían las bandas estas de los barrios, ¿no? Se ponían cerca de mí para copiar y tal, y entonces yo como con ellos les dejaba y tal, pues yo era como el pequeñito, el más débil y me acogían, ¿no? Y me empezaban a dar Winston y bueno, un poco ya lo que era la mala vida, enseñarme costumbres de la mala vida, y eran los que quedaban también con otras bandas y tal, y se pegaban y tal, con cadenas, bueno, era todo muy heavy, pero es que ocurría así, ¿vale? Y el cabezazo estaba como, bueno, pues estaba a la orden del día, ¿no? Y bueno, pues aún recuerdo cuando yo conté esta anécdota, yo estaba con este compañero donde le encontramos al Tejera un día, ¿no? Y le pegó una paliza, eso de a este chaval no le vuelvas en la vida a tocar, ¿sabes? Le pegó una paliza allí en la calle, ¿sabes? Tremenda. Y cuando salió de la cárcel de matar a un tío, cada vez que me veía me ruía, pero me miraba siempre mal, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, que hay una que los conocía muy bien a todos este tipo de personajes. Entonces yo me dije, mira, ahora mismo ¿cómo está el país? Entonces hago de repente un recuerdo al cine kinky y digo, claro, si yo he visto todas las películas, vuelvo a recuperar, vuelvo a ver Perros Callejeros, vuelvo a ver Navajeros, vuelvo a ver Deprisa, Colega, todo, incluso películas que no aparecen, de Tripas Corazón, todo el género del cine kinky me lo vuelvo a revisitar y empiezo a ver ese cine que a lo mejor yo no tuve esa mirada en ese momento porque me empiezan a interesar Truffaut, como digo, y otros tipos de cine, Fellini, etcétera, y de repente digo, este era un cine de una denuncia social tremenda en esa época de la transición y de todos esos temas que toca, es que han pasado 40 años y es que nadie habla de ellos, pero siguen estando igual, inamovibles, ¿no? Y entonces por ahí surgió el tema de cómo llevarme en una película documental, ¿no?, a contar eso, ¿no? Cómo hacer esa ambivalencia, ese paralelismo en esas temáticas de los 70 que aparecen en esas películas, con ese tipo de personajes en esos barrios de Madrid y Barcelona, y qué me podía yo encontrar, ¿no?, revisitando esos barrios. ¿Había nuevos kinkis? ¿Quién eran los nuevos kinkis? ¿Cómo iba a ser eso? ¿Cuál eran? Las problemáticas estaban un poco en los medios porque se veía la violencia de género, el paro, el fracaso escolar, los datos que acababan de salir en ese momento de Cáritas, de ser el país con mayor fracaso escolar de Europa, España, o sea, es que es acojonante, es brutal, ¿no? Y todos esos detalles yo no me los invento, ¿no? Y entonces de repente pues es cuando surge la idea de Kinky Star y la pongo en marcha. ¿Y no fue un poco complicado aunar tantos temas? Porque a veces la película te va llevando de un sitio a otro, te habla del contexto político, social, cultural, económico. O sea, es como una revisitación a la actualidad del país que parece que no ha cambiado nada en 40 años. O sea, nos estamos todavía
temas como el franquismo, o sea, temas que no están solucionados, que en 40 años se deberían haber solucionado. Es un poco triste también la mirada que tiene la película en ese sentido, ¿no? En el que hemos tenido como un subidón y ahora tenemos otro bajón y volvemos a estar como hace 40 años. Dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Exacto. Y yo no me he enterado de nada. Esa es la reflexión de la película, y la película tú la has definido antes con una palabra que me gusta mucho. La película es caleidoscópica, absolutamente, ¿no? Es verdad que es como cuando miras con un caleidoscopio que de repente ves muchos colores y a lo mejor no sabes en un momento con cuál quedarte, ¿no? Aquí se tocan muchos temas y a lo mejor no te quedas con uno, pero lo importante es que te lleves la película a casa y haya una reflexión sobre todo, ¿no? Y al final, ¿cuál es el tema fundamental? Pues el tema fundamental a lo mejor no es ningún tema en concreto, que son todos evidentemente, sino es la situación de este país. Lo que acabas de decir es cómo es posible que me muestren en esta película que a lo mejor, claro, yo no recordaba lo que pasaba en los 70, y hay muchos jóvenes que puedan ver la película y no hayan vivido eso, y que de repente no sepan y les resuene decir, ah, pero es que en los 70 y los 80 era igual, o sea, esto, o sea, ¿dónde estamos entonces, no? Ese es el sentido de la película, y para llegar a ese sentido tenía que ser caleidoscópica. Si yo hago una película solo sobre la temática del cine kinky, o sobre la temática del trap o tal, eso es otra película, eso no me interesaba, porque yo quería llegar a otro trasfondo, y el trasfondo es un poco, claro, es muy informativa y hay muchos temas. Entonces yo lo que quería hacer era un informativo. ¿Sabes? Como cuando escuchas de repente un informativo de media hora, 20 minutos, y tú imagínate que todo ese informativo no son de noticias internacionales, todos nacionales, y todo te están contando y dices, apagas y piensas y vas a prepararte la cena y tal, y dices, joder, qué mal estamos, ¿no? En este país. Hostias, ¿sabes? Entonces, de alguna forma era esa reflexión la que yo quiero hacer. Vamos a ponernos en marcha, ¿no? O sea, algo está ocurriendo, ¿no? O sea, vale, nos sentamos, seguimos pasando del tema, pero que tampoco nos engañen desde arriba, sabes que aquí no pasa nada, no pasan ni muchas cosas, ¿vale? Vamos a ordenarlo, y que en estas 2 horas de película, a través de que veas cómo era España antes, cómo era el cine kinky, cómo eran las barriadas, ¿vale? Se fundamenta una forma, una línea de pensamiento y una mirada que no está hecha desde la burguesía, ni de la clase media, ni de la política, no, es la mirada de un cineasta, evidentemente muy subjetiva, pero es la mirada de un cineasta que viene de la clase obrera, y que toda su mirada y la mirada de esta película proviene desde la periferia, y podrá gustarte más algunos momentos, otros, pero es verdad que tienes que estar preparado para ver una película así. Y yo cuando la veía el montaje me preguntaba, pues lo mismo que tú me estás diciendo, me iba del montaje a casa lleno siempre de dudas. Claro, había quitado, yo tenía 4 horas de película, tú imagínate, además todo lo que he quitado, ¿no? Y claro que era ambiciosa en ese sentido. Pues sí, es que si no eres ambicioso y no te marcas un reto y no arriesgas, aunque te puedan criticar algunas cosas, pues entonces estamos siempre en lo mainstream. No me interesaba nada eso. Hacer un documental buenísimos que hay, de entrevistas a la medida de tal, pues no me interesa. Me gustaba sentirme libre y arriesgar y entrar en la ficción y reconstruir historias y sacar imágenes de archivo y tal, bueno, pues, quiero decir con eso que yo me iba a casa, me iba con todas esas dudas, y entonces al final me decía, pero Juanvi, a ver, vamos a ver, mírate la película mañana tranquilamente, pum, 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 2 horas de película. Tiene ritmo, ¿no? A ti te gusta, tío, o sea, tú vas viendo que te va enganchando, que no te suelta, que vale, que de repente tienes que hacer un esfuerzo, porque va por aquí y de repente te lleva por otro lado, y dices, ahí va, y luego de repente la película vuelve otra vez antes, y de repente saca algo nuevo, cuando ya no te esperas tal, en el minuto 70 algo nuevo, y a lo mejor te desconcierta, porque vas como ya apalancado a ver lo de siempre, o tal, y no, abre tu mente. Es una película para abrir la mente y para estar despierto, y para que todo lo que hay, dejarte llevar. Y sin más, no esperes un documental a la medida de lo que estás acostumbrado, ni de un reportaje televisivo. Esto es otra cosa, ¿no? Y es otra cosa. ¿Cómo conoces al Coleta y le dices, vas a ser el prota de mi peli? ¿Qué ves en él?
pues Alcoleta yo no sabía quién era, entonces yo llevaba ya un año y medio que, fíjate, tenía... Es un proceso pasoliniano, ¿no? Tenía ya ayudas, incluso, porque ha sido una película de encantador de serpientes, ¿no? De ir encantando a todo el mundo sobre una idea de lo que quería hacer, y no había nada más que una memoria ahí escrita de, yo qué sé, 8 o 9 páginas, no había más, ¿no? Y fueron entrando todos al trapo, ¿no? Y digo, bueno, bien, digo, ¿y ahora qué hago? Madre mía, la que me ha caído, y ahora hay que hacerla. Porque eso se plantea muchas veces también desde la cara de un cineasta, ¿no? O sea, un poco abriéndonos aquí a cómo se hacen las cosas, ¿no? Y ahora hay que hacerla. Y entonces, vale, pues voy recopilando, ya llevaba recopiladas, pues eso, imágenes, ideas, cosas. Me había ido con mi cámara a rodar a los barrios, pues mira, edificios, esto, tal, ¿no? Tenía algunas ideas, ¿no? Pero me faltaban realmente los personajes, porque si no, al principio la película hubiera sido un documental al uso, ¿vale? De entrevistas, tal, al uso, ¿no? Y yo quería otra cosa, y entonces hablé con los productores y le dije, joder, mirar, es que lo veo de esta manera, aún no lo hemos encontrado, pero permitirme pedir más tiempo para poder rodar la película, porque aún no he encontrado la manera, el hilo conductor de entrar en ella, ¿no? Y yo me tengo que sentir a gusto para hacer una peli, ¿sabes? Saber que voy por el buen camino, ¿no? Y entonces las cosas te van llevando siempre por el destino. Eso me ha ocurrido, nos ocurre a todos, ¿no? En todas las suertes de la vida. Y entonces, pues, de repente... me invitan a un festival de rumba que había en Madrid, ¿vale? Y ahí con los Achili Fun, un grupo de rumba funk catalán, ¿no? De Charlie Brown, pues cantó una canción, El Coleta, que había aparecido en un disco, además de ellos, ¿no? Y entonces le conozco en camerinos, me interesa mucho el look, digo, ¡ay, va! ¿Qué look tiene este tío? Si es que este a su manera tiene la fuerza de un torete y tal. Y me voy a casa y empiezo a clicar quién es el Coleta y a ver todos sus vídeos en YouTube. Hostia, es este tío. Además, todos sus vídeos y todas sus canciones, Deprisa, Navajeros. Veo que se rueda sus propios videoclips, que los filmas como Ransel Gallego, y todo tiene que ver con un espíritu del cine kinky. Y empiezo a entrar en Google y veo que le habían invitado incluso en coloquios en universidades con filósofos y tal para hablar de la transición y para hablar. Entonces, bueno, pues quedo con él, con esa figura, y quedo con él y todo abierto a ver qué puede pasar. Y entonces me empieza además a contar su vida y me empieza a contar esa suerte de cineasta frustrado que quería haber hecho esa película de cine documental sobre las bandas sonoras del cine kinky, sobre los chonguitos. Está frustrado y el músico frustrado, ¿no? Bueno, músico yo. Claro, porque al final le convierto en un alter ego. Claro. O sea, al final me voy con toda esa serie de datos, con lo que le había ocurrido con Carlos Saura, absolutamente real, y ahí lo dejo y me voy a casa. Pum, 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 súper excitado, y me voy pensando, he encontrado el hilo conductor de la película. Este es el hilo conductor de la película, o sea, el tipo es total, ¿no? Y entonces quedo unos días después y vengo ya preparado para contarles si quiere entrar a algo como esto, una suerte de estar un año de su vida rodando, no rodando, y hasta en la promoción como está ahora conmigo acompañándome aquí en Barcelona y estos días en Madrid. Y entonces voy conociendo a su familia, a su mujer, a sus padres, a su madre, que son personajes que aparecen en la película, contando intimidades o historias que yo, vuelvo a decir, recreo, que a mí me encanta. Es como la parte documental de Kiarostami en sus películas, ¿no? Que recrea situaciones que han ocurrido y luego las ficciona. Entonces, a mí eso me gusta mucho, y yo, a la medida más humilde que yo he podido hacer, lo hago, lo he hecho en esta película, ¿no? Y me he sentido súper bien haciéndolo, y además porque son grandes actores ellos en sí mismos, ¿no? Y bueno, pues así conocí a Alcoleta, y así le introduje en la película, y así le he convertido en alter ego, para que por un lado diga lo que él piensa y para que en otros momentos diga lo que pienso yo. La película se presenta en la Seminci. ¿Cómo fue la presentación? ¿Cómo fue el feedback con el público? Pues fue muy bonito. Estábamos en las películas en Seminci documentales, se presentan en la sala Broadway, y una sala de cine, donde ponen mucho cine de autor. Sí, bueno, ahora la película va a estar allí. Ahora el viernes en estreno está en Broadway también en Valladolid, sale en esa sala, y bueno, fue muy bonito, sobre todo pues porque hubo mucha gente joven.
mucha gente joven, claro, allí no conocíamos a nadie, ¿no? Era un público que no llevábamos nosotros, ¿no? Y entonces hubo mucho contraste entre gente muy joven y gente un poco ya más de nuestras edades, ¿no? Y luego en el segundo pase que se hizo de la película, se hacen 2 pases el domingo, se hacía coloquio, ¿vale? Y entonces ese coloquio fue estupendo, era la última sesión y nos tuvieron que echar del cine, eran la 1:15 de la mañana y eso es lo que a mí me interesaba, que como te contaba antes, que hubiera debate, y entonces sentaban al debate desde chicos y chicas de 20 años que había hasta 1 o 2 matrimonios que había de 70 años, ¿no? Que recordaban toda la época de la transición y claro, sus preguntas iban más enfocadas a la parte política y tal, ¿no? Y los jóvenes pues tenían otro punto de vista, tenían otras no sé, comentaban más sobre el tema de la música, del trap, de las barriadas, otros intereses, pero como todo eso abarca la película, como tú comentabas antes, se abre a muchos debates, ¿no? Y ahora para terminar me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Pues eso es imposible, una de ellas. O sea, a mí una que me cambió y que me hizo realmente decir, puedes hacer cine, fue A Bout de Souffle, de Jean-Luc Godard. Y cuento por qué. O sea, había visto mucho cine, claro, no solo en Filmoteca, sino soy de esa generación que aprendí y amé el cine a través de la televisión, de los grandes ciclos de televisión ya perdidos, donde de repente hacían un ciclo sobre John Ford o un ciclo sobre Douglas Sirk, ¿no? Y te veías toda la filmografía y te empapabas de ello, ¿no? Además películas con versión original subtitulada, algo increíble en esa época en televisión. Decía, ¿no? Exacto. Y de repente yo descubro la Nouvelle Vague con esta película y luego con Alphaville, en una muestra que hicieron en los Alphaville de Godard, y con A Bout de Souffle lo que me ocurre es que pienso, joder, es que claro, todo ese cine americano que te gusta y de grandes estudios y tal, tú un chico de barrio, ¿cómo haces eso? ¿Sabes? ¿Cómo llegas a eso, a esa magnitud, con grandes estrellas y todo con un cine tan de grandes estudios, con esas fotografía, entonces a mí eso me daba miedo, ¿sabes? Y cuando veo esta película, claro, veo una película hecha sin dinero, hecha en la calle, hecha sin recursos, hecha de una manera que eso era la idea de la Nouvelle Vague. Entonces yo digo, pues por ahí yo creo que a lo mejor puedo llegar a hacer algo, a convencer a un grupo de gente, mostrar una idea con una cámara. Entonces me compré una cámara Betacam, una cámara VHS de las de época, para empezar a hacer cortos. Y los primeros cortos que hicimos con esas cámaras es que me los pusieron en televisión, ¿sabes? Entonces claro, ahí ya a lo mejor valgo para esto, pero sobre todo fue esa película. Y luego hay otra película también española, a la par, en el 82, 63, que es Pepi Lucibún y otra chica del montón, con todas las deficiencias que puedas contar, pero por eso mismo, me puedo permitir equivocarme, y sin embargo tener un espíritu tan positivo y tan guay como tiene esa película, que está hecha en un año, a trozos, sin dinero, con amigos, y a mí fue también esa otra película la que me despertó que podíamos hacer cine de esa manera en este país, donde ya había unas unas grandes figuras del cine, que era la industria del cine español y que tenían sus productores, pero tú ahí decías, ¿cómo llego yo a Querejeta? ¿Cómo llego yo a Luis Mejino? O sea, que yo era como de repente un chico que estoy estudiando y que salgo de la escuela, entonces tengo que empezar por mí mismo. Entonces te planteabas aquello de, claro, el Drobe, que llevaba años sin rodar, después de La verdad del caso Savolta, cuando Picasso estaba también. Picasso, que de repente nos decía, cuando salgáis de la escuela, hacer colectivos, hacer grupos, que esto es muy difícil, que yo fíjate mi vida también, tal, ¿no? Y entonces claro, eso también por lo tanto te decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Si ellos que son tan grandes y tienen esas dificultades y lo que te están contando, ¿no?
bueno, entonces ese caldo de cultivo fue lo que nos llevó, ¿no? Pues a plantearte si lo que querías ser era cabeza de ratón, que decíamos, o cola de león, y preferíamos ser cabeza de ratón y hacer las cosas y nuestras ideas y lo que queríamos sin que nadie te llamara, para que luego me ha ocurrido, nunca me han llamado con un guión de otro para hacer una película y tal, siempre han sido películas que me he tenido que escribir yo, con mis propias ideas, que he tenido que levantar yo y que por eso me siento más orgulloso aún. Pues Juan Vicente, muchas gracias por tu tiempo, por tu película, a ti. Yo siempre digo hasta la próxima película. Pues hasta la próxima, que estemos aquí, que nos vamos a ver. Muchas gracias.